Queridas amigas, amigos, queridas amigues, bienvenidos a este episodio de Knockout, donde exploraremos las grutas, cavernas, subterráneos, ese otro país que está abajo de nosotros. Para eso no podemos creer que tengamos a dos eminentes geofísicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor René Chávez, quien ha hecho aportaciones increíbles a la geofísica, a la arqueología, al conocimiento en general del planeta y de este país en particular. Muchísimas Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por su invitación. ¿Qué da más miedo, una cueva o este set de televisión? El set me da más miedo. Apoyado por Blanca Salces, desde luego, que viene en atuendo de osa. Sí, yo protejo de los osos. No tenga miedo, aquí estamos. Tienen razón en protegerse porque en la esquina opuesta tenemos adversarios de peso. El maestro Esteban Hernández, un explorador, un conocedor y un colaborador del doctor Chávez hace tiempo. ¿Cómo se siente, maestro? Muy bien, muchas gracias. Un poco nervioso. También es la primera vez que estoy en este formato. Maestro, muchísimas gracias. Gracias. En su mejor esquina tiene al coach Luis David de Todos los Santos. Les recordamos que este episodio tiene 3 encuentros. Cada uno inicia con una pregunta. La pregunta es el disparador. No se trata de responder correctamente a la pregunta, sino de elaborar una respuesta de interés que resulte rara, especial. Bueno, todo ese mundo tan extraño que conocen ustedes, que son las cavernas y los subterráneos. Primer round, primera pregunta. ¿Cuál es la cueva más grande del mundo? El Congreso de la Unión. Son catacumbas eso. Y todavía hay dinosaurios que las habitan. No, yo creo que la cueva más grande del mundo debe de encontrarse, yo creo que aquí. Te diré por qué. Aquí adentro hay muchísimas cosas todavía que explorar, ¿no? Dentro de nuestro propio cerebro. Muchas de esas cosas que están aquí, uno intenta proyectarlas, intenta explorar el mundo a través de explorarse aquí mismo, ¿no? Las cuevas, como después te lo dirá el maestro Hernández, tiene características muy significativas, muy diversas, en el sentido que puedes encontrar lo que quieras. Puedes encontrar desde fauna, flora, a ver si no digo tonterías porque mi mujer es bióloga, o puedes encontrar reliquias, restos arqueológicos, puedes encontrar huesos pues, de mamuts o de animales que existieron hace miles o millones de años. Pero esa introducción filosófica se la agradecemos tanto, doctor, porque nos recuerda desde luego a la imagen clásica de Platón, ¿no? La caverna, ¿no? Sí. ¿Qué más hay en las cuevas? Estalagmitas. Bueno, hay cuestiones geológicas interesantes que ver, etcétera, pero más que nada, ¿cuál es el significado de la cueva, no? Yo dije, bueno, se parece al cerebro, pero si uno va más atrás hacia nuestros ancestros, y a diferencia del mundo occidental en que la muerte es algo tenebroso, algo oscuro, en el caso de nuestros ancestros es muy diferente, es como un paso a otro nivel. Entonces, el cruzar ese dintel es otro mundo, es otro significado. Y entonces, para ellos, la cueva, además de ser el repositorio, digamos, donde vamos a descansar, también es el origen de la existencia, ¿no? Como lo llamaba. Ahí venimos de las cavernas, ¿no? Exactamente. Maestro Hernández, usted nos ha guiado a través de sus métodos que han ido desarrollando para tomar pues prácticamente tomografía. Entonces, si la palabra sea adecuada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se vive esto? Pues hablando un poco, complementando un poco lo que comenta el doctor, hay ocasiones en que la caverna, además de la parte filosófica, ya representa una parte física que tiene que ser medida, ya sea sus dimensiones de largo, de ancho, de alto, y a veces ni siquiera tenemos la certeza de que está ahí una caverna, ¿no? Entonces, imaginamos con información de por aquí, de por allá, que pues ahí oímos un ruido, de repente vibró la tierra y se escuchó algo en el subsuelo. Entonces, nuestra tarea como profesionales en geofísica es aprovechar esas propiedades que tiene los materiales, la tierra, llámese las propiedades eléctricas,
las propiedades elásticas, la densidad de la roca, para de alguna manera ir dilucidando qué hay allá abajo, ¿no? Y una tomografía, yendo hacia la pregunta, es precisamente el resultado de que indirectamente vayamos haciendo más certera una adivinanza, ¿no? Poco a poco le vamos quitando el carácter de adivinar qué hay allá abajo, hasta que con la metodología logramos proponer el encuentro con una caverna desde el punto de vista físico, ¿no? Así como cuando vamos al médico, ¿no? También nos hacen tomografías a nosotros, ¿no? ¿Se tomografían el mundo? Claro, tomografía realmente viene de hacer una especie de separación de rebanadas de un volumen, ¿no? Así como en el médico a nosotros nos hacen tomografía rebanando imaginariamente el cuerpo, también la Tierra es nuestro paciente. Y usted, maestro, acaba de decir el encuentro con la caverna. Este es nuestro primer encuentro. Maestro, yo creo que convenimos en que esta imagen de la caverna como nuestro cerebro es digna de que se lleve el round, se lo lleva el doctor Chávez, le agradecemos. ¿Cuál es la cueva más grande del mundo? Por el momento, y aquí estamos atentos a lo que ustedes nos vayan a revelar en un futuro, por el momento es una cueva de Son Doin, en Vietnam, que fue descubierta en 1991. Tiene 4,5 kilómetros de largo y 140 metros de altura. Fue descubierta relativamente hace poco tiempo, 1991. Estamos muy conscientes de que es un mundo por conocer y desde luego que estamos muy al pendiente de toda esa auscultación y esa visibilización de las cavernas que usted nos tiene preparados. Muchísimas gracias, no se vayan, tenemos un segundo round en unos instantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar el segundo round de este programa dedicado a cuevas. Para ustedes será una pregunta muy sencilla, pero ¿cuáles son las palabras mágicas para abrir la famosa cueva de Alí Baba? Ábrete, sésamo. Aquí yo creo que la palabra mágica, digamos, es diferente. Es diferente y te explicaré por qué. La realidad, pues la Tierra no es homogénea. La Tierra es muy variada, muy incluso conflictiva, diría yo. Entonces los geofísicos, como un compañero de nosotros dice, torturamos a la Tierra para que nos diga la verdad. Entonces la golpeamos. Cuando hablamos de sísmica, empleamos un mazo, le pegamos, van las ondas en el subsuelo y las recogemos en otro equipo, ¿no? Y vemos, pues la variación de las ondas es así. Pero la hemos torturado, le pegamos, ¡pum! O le mandamos un explosivo si queremos ver alguna cuestión petrolera, ¿no? O minera, etcétera. Y si se trata de eléctrica o de electromagnéticos, pues instalamos un equipo y ponemos 2 electrodos, que son 2 barras metidas en el subsuelo, y le metemos corriente eléctrica, que va desde 0.25 amperes, hasta 2 amperes. Y quiero decirles que con 1/2 amper cocinamos un pollo. Nada más para que se den idea de que es tortura, pobre Tierra. Pero habla. La hacemos hablar. Pero, Esta sí habla. pero a veces no directamente. Ese es el problema. Nosotros lo vemos a través de imágenes que son en colores. Yo siempre les digo a mis estudiantes, la geofísica es un mundo de colores y todo lo representamos con colores. Entonces los colores más azules nos dan, son más fríos, entonces puede haber agua. Si son más rojos, pues es que a lo mejor no hay nada, es una cavidad, o a lo mejor es una roca más densa, etcétera. Entonces, pues no nos dice la verdad completa. Entonces es cuando viene la intuición geofísica. Esas son las palabras mágicas para abrir las cuevas, ¿no? Todo lo que nos ha escrito. Exactamente. En su experiencia, maestro Hernández, ¿cómo se entra a este mundo del subsuelo, ¿no? Usted instala esos electrodos, usted, ¿cómo se realiza esto? Por ponerles un ejemplo particular, estudiar la pirámide de Kukulcán allí en Chichén Itzá fue un reto muy, muy interesante porque
Para empezar, cuando llegamos con nuestros colegas arqueólogos y les describimos el método, como dice el doctor René, ¿qué creen? Que pues tenemos que clavar unos electrodos como de este tamaño en Y ellos con donde sus vamos a brochitas. estudiar. Y llega el geofísico a pegar ahí a la pirámide. Y se hombre, asustaron. Era un sacrilegio. Claro. Entonces, les comento que es un reto porque a fin de cuentas logramos adaptar la situación y en lugar de buscar esos clavos para lastimar a la pirámide, fuimos probando las cosas hasta que le pusimos unas pequeñas placas de cobre para inyectarle corriente eléctrica a la pirámide. Y lo más chistoso es así como si le fueran a hacer un estudio a una mamá de su bebé que va por nacer. Pues me fui a la farmacia para conseguir como 40 galones de gel para hacerle un check-up a la pobre pirámide. Me dijeron, ¿qué va a hacer con tanto gel? Pues lo vamos a tener que pedir. Peinar a Es Peña mucho, Nieto. Uy, sí. Aplicó toda esta cantidad enorme de gel. Y no a toda la pirámide, sino solamente en los sitios donde iban esas pequeñas placas que sustituyeron a esos clavos que iban a lastimar a la pobre pirámide. Maestro, ¿y qué encontraron? Se prendió la pirámide y de ahí nació el espectáculo de luces y colores. No, luces, sonidos y Sí. todo lo que ustedes se imaginan. Pero cuéntenos, ¿qué encontraron? En una primera etapa logramos descubrir un cenote que hay ahí abajo, ¿no? Regresando a las cuevas, y ahí se cierra un poco la liga, ¿no? Un cenote que tiene que ver con la cosmogonía, con la cosmología de la cultura maya. Y en una segunda etapa logramos encontrar una cámara dentro de la pirámide y se complementa finalmente con una primera etapa constructiva, así como si fueran de estas matrushkas rusas. Así les llamé Encontramos yo en que hay una conferencia. creo que hasta en un artículo lo puso aquí el doctor, pero dijeron, no, corrija eso, por favor, así no se usa en la Las La terminología. matrusca en las pirámides no aplica, Sí. pero sí aplica. Pero sí aplica. Y un cenote. Y el cenote, ¿no? Sí. Entonces fue muy emocionante poder abrir con las palabras mágicas de la tomografía eléctrica. Eso. ¿Qué características tiene este cenote abajo de la pirámide de Kukulcán, de la gran pirámide de Chichén Itzá? Con este mundo de colores logramos definir que la cavidad no está totalmente vacía, sino está parcialmente llena de agua. Eso hizo pensar a la arqueóloga que iba con nosotros, la doctora Denise Argote ahora, investigadora del INAH, que posiblemente de alguna manera los sacerdotes bajaban ahí para hacer algún tipo de ceremonias. Comentando con mis colegas, con el maestro Esteban, con el profesor Andrés Tejero, que es otro colega que también trabaja con nosotros, pensamos que podría caber la posibilidad de que los sacerdotes pues, eran realmente unos científicos. Posiblemente a través de mediciones que ellos hacían en esta cavidad, bajaban y hacían mediciones. De alguna manera, mediante las diferencias de nivel que ellos encontraban, podían determinar algún tipo de cambio climático que pudiera ser propicio para las cosechas. Son las distintas maneras de hacer hablar, efectivamente, son palabras que suenan mágicas. Es decir, la forma como ustedes dialogan con esta tierra en la que vivimos y que tantos cambios tiene. Pues sí, las palabras mágicas las dio Blanca Salces, es ábrete sésamo, ¿no? Que son las palabras que vienen de las Mil y Una Noches, de este cuento de las Mil y Una Noches. Pero, sin duda, ha habido tantas palabras mágicas que se han dicho. Ahora, por ejemplo, nos concentramos en el templo, en la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, pero el maestro Hernández y el doctor Chávez nos han descubierto muchos otros mundos, en Teotihuacán, en Chapultepec, en Morelia, en la propia Ciudad de México, en Guatemala, de los que hablaremos en el tercer encuentro. Este segundo round se lo lleva, sin duda estará de acuerdo, doctor, los cuantos galones de gel que tuvo que aplicar el maestro Hernández en Kukulcán. Como 60. Exactamente, y por la metáfora tan bonita de una mujer embarazada, de una madre. No se vayan, por comenzar en unos instantes el tercer round de este episodio. Pues en las profundidades de la tierra, en estas corrientes subterráneas, en estos techos maravillosos, estamos ya por comenzar nuestro tercer
round. Por el momento vamos 1 y 1. No todas las cuevas tienen estalagmitas o tesoros, pero hay algunas que tienen cristales. ¿En qué cuevas han encontrado los cristales más grandes? Pues la que está en Coahuila o en Chihuahua, En una geoda gigante. que son las geodas gigantes, Ah, esos ¿sí existen? estalagmitas. Sí, sí existen. El problema es que la temperatura es demasiado alta, entonces es necesario entrar con un traje especial. Y curiosamente están en México. Doctor, usted, aparte, digamos, de las imágenes que logran por los métodos que han descrito, ustedes también incursionan en las cuevas. ¿Cuál es esta experiencia de estar adentro de un espacio de este tipo? Es muy interesante y muy sobrecogedor. ¿Por el Eh, guano? Yo creo que no, a ver, uno puede entrar protegido, digamos. La idea no es entrar así como venimos vestidos. Quiero mencionarles que trabajando alguna vez para una compañía que quería hacer una edificación acá por Chapultepec, querían saber si había zonas minadas. Ustedes saben que todo el occidente de la Ciudad de México, en las partes altas, pues hay zonas minadas. En los fines de los 40, 50 se extrajo material de alguna manera legal y de otra manera ilegal. Entonces, pues como siempre pasa, ¿no? Entonces, muchas de estos túneles que se sacaba material quedaron perdidos en la historia. Y actualmente, bueno, se ha habido hundimientos, sobre todo en Álvaro Obregón, en Naucalpan de Justo hay un Juárez. bache en mi casa muy cañón. Yo creo que es un hoyo de mina. Eso puede ser una fractura provocada por un hundimiento de un túnel ábico, se puede ser. Pero actualmente muchas zonas, incluso de niveles altos, económicamente hablando, de repente una casa pues, es tragada por el subsuelo, ¿no? Entonces, nosotros, estudiando este pequeño lugar, encontramos que había un grupo de túneles. El maestro Esteban y yo entramos a esos túneles que no tenían más de 3 metros de peso a techo, una extensión tal vez de unos 6 metros a lo largo. Y es una experiencia muy interesante porque uno puede ver en el techo las fracturas que en un momento dado, pues todo eso puede colapsar. Una ansiedad y claustrofobia. Es medio interesante. Bueno, sin embargo, habría que verlo, ¿no? También me tocó un fenómeno muy curioso en la ciudad de Puebla. Cerca de ahí había un grupo de casas. Los habitantes oyeron un ruido extraño, un crack, una cosa así. Salieron y en ese momento vieron como el agua estaba saliendo por debajo de su casa. Y lo que dejó fue un gigantesco hoyo, ¿no? Un gigantesco hueco por debajo de la casa que, pues, ingenuamente y un poco tontamente me metí y pude ver, pues, la cimentación de la casa, las tuberías, etcétera, ¿no? ¿Cómo se observa eso? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se vive? Porque además debemos decir que el maestro Hernández, Esteban Hernández, es el jefe del Observatorio de Geomagnetismo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Del observatorio magnético que está en el Estado de México, único observatorio que hay en el país, y en Teoloyucan, Estado de México. Yendo a la pregunta de la sensación de entrar, cuando bajamos ahí, lo primero que va pensando uno es que, ay, Diosito santo, que no vaya a temblar, porque aquí quedamos. No estornude. No Pero ver no se mueva. la satisfacción de entrar, De haber de ver, encontrado eso. a ver, Física. con geofísica encontrar... porque entre paréntesis, déjenme contarles que estábamos un poco nerviosos porque empezaron a perforar después de los estudios y no aparecía la cueva que decíamos, y no aparecía, y decíamos, bueno, todo lo hicimos bien y todo. Afortunadamente fue un problema de estimación. Como siempre, los métodos tienen un cierto error, hasta que llegaron hasta la cueva y apareció afortunadamente. Pero lo cierto es que el beneficio, la recompensa de haber entrado a ese sitio, a ese lugar, es que uno ve lo que nosotros decimos lagrimear el suelo, ¿no? Ve uno esa disposición del subsuelo y ve cómo la tierra en el subsuelo gotea el agua, y es una lluvia llena de humedad, allá adentro, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que está causando que tengamos los problemas con las casas, con esto. Y verlo así de cerca,
La verdad, para mí fue una emoción muy, De muy, cerca, muy de estar ahí importante, ¿no? adentro. Bueno, lo que es impresionante es que después de todos los relatos extraordinarios que nos han hecho ustedes, ¿no? En Teotihuacán, en Chichén Itzá, en Morelia, su atención sigue centrada en la seguridad. El tema, su exploración en su suelo está orientada a preservar vidas. Mira, si me lo permites, te lo diré así. Todos los métodos que hemos estado desarrollando los hemos probado en la arqueología. Si fallamos, lo más probable es que perdamos un buen amigo arqueólogo. ¿No? Pero cuando estamos estudiando una zona de riesgo, por ejemplo, actualmente tenemos un proyecto en la Gustavo Amadero, en donde precisamente el agua ha sido el factor principal de que haya varias manzanas con fracturas muy importantes. Nos tocó también Coacalco, en donde si supiéramos que no hubo un terremoto, pues entenderíamos por qué están las casas así. Pero no hubo terremotos, no hubo nada, y yo podía meter mi mano entre el techo y una de las paredes de la casa. Sí, podía meter el brazo con polines. O sea, se separó. Exactamente. ¿Y eso es qué? Es el agua. Entonces, todo el esfuerzo que se hace en arqueología, que es muy padre, que es muy bonito escuchar las historias de los arqueólogos, aprendemos mucho, pero ha sido posible esto, llevarlo ya hacia la parte social, que a la final, y voy a hacer el comercial, tiene uno de los objetivos principales la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esta preocupación y tanto por decir, doctor Chávez, cerramos este tercer encuentro. El tiempo es fatal. Les agradecemos su preocupación por la protección civil. Entendemos la magnitud del esfuerzo que están haciendo ustedes en esta auscultación. Y que si se encuentran en una cueva, no entren si no están protegidos, ¿no? Eso debería de quedarnos. Y la respuesta a nuestra pregunta, efectivamente, la cueva de Naica, en Chihuahua, que es una cueva que se descubrió en una mina sorprendente porque son los cristales más grandes que se han encontrado de selenita. Hay algunos cristales que llegan a medir 12 metros de largo, ¿no? De selenita. Con esta imagen nos despedimos de ustedes. Les agradecemos las otras imágenes, ¿no?, tan importantes como esa mano que entra por una grieta para ver cómo está funcionando la cimentación de una casa. Este round está dedicado a la colaboración entre ustedes. 15 años de colaboración, no los vamos a romper con un programa de knockout. Entonces este round es un empate. El programa en general también, puesto que cada uno de ustedes se ha llevado un round. Les agradecemos muchísimo. Os esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.